Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz de Elizabeth, el podcast. Mi nombre es Diana Vivas, soy actriz y soy Elizabeth. En este podcast vamos a hablar sobre la violencia que sufrimos las mujeres en los servicios médicos. Vamos a hablar de cómo hicimos la serie, el detrás de cámaras, y vamos a ver un poquito de cada capítulo y lo vamos a analizar. Así que si quieren saber más, no olviden visitar @ojodementesas en todas las redes sociales. ¿Empezamos? Se desmayó. Como todo su sistema reproductor está afectado, tenemos que retirarlo. Usted va a entrar en la menopausia y no va a presentar más periodos menstruales. ¿Menopausia? No, pero... Doctor, nosotros queremos tener hijos, ahí dice. Los exámenes del día de la cirugía indican que la infección fue adquirida en el quirófano. Si hubiera podido seguir un tratamiento. Pero a mí me dijeron que era de vida o muerte. Mire, lo más importante es salvar su vida en este momento. Hace unos días estábamos hablando de cómo ponerle a nuestros hijos. ¿Y ahora? Obvio que hay que demandarlos y sacarles toda la plata. Tenemos que recopilar todas las pruebas que tengamos. Le causó también una afectación física, moral, familiar. Dime. Pues no sé, Javier. Este tipo de cosas siguen pasando porque a las pocas mujeres que se atreven a reclamar las intimidan. ¡Aló! Pero pues yo qué puedo hacer. Contar su historia. Bueno, y ese fue el tráiler de La Voz de Elizabeth, la serie por la que estamos acá y por la que hacemos este podcast. Y el día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Policarpa Prieto, que viene del colectivo Huitaca, que trabaja el tema de la salud sexual y reproductiva, ¿sí? Me lo aprendí bien. Y también tenemos a Sandra Telles, ella es la productora ejecutiva de nuestra serie y además de eso dirigió 2 capítulos para que la vean, para que estén pendientes. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, muchas gracias. Bien. Hola. Bueno, vamos a entrar en materia. Hay una palabra que necesito que, sobre todo, Policarpa me defina. Violencia gineco-obstétrica. Cuéntanos eso, ¿de qué se trata? Es un concepto que se ha venido utilizando desde hace 20 años aproximadamente para darle nombre a la violencia que vivimos las mujeres cuando entramos a los servicios de salud, especialmente cuando estamos buscando soluciones, atención a los temas de salud sexual y reproductiva. Se dice obstétrico o gineco-obstétrico y eso es algo que ha venido cambiando en el transcurso y que, digamos, la lucha o el tema del concepto ha venido como evolucionando. Entonces, hace 20 años se hablaba del día del parto. El parto, porque el día del parto pues es un día donde pasan muchas cosas, es muy intenso y como que después ya dijimos no, pero espere porque en la gestación también aquí cuando voy a la ecografía no me dicen a mí los resultados, a mí me ignoran, me hablan en un lenguaje médico que yo no entiendo, en ocasiones me ridiculizan o si yo tengo 35 años ya dicen que es una gestación geriátrica o bueno, digamos como diferentes situaciones durante la gestación y cuando vemos en el posparto pues lo que nosotras como Huitaca identificamos es que hay un abandono. Entonces uno ya parió, póngale el seno y la salud de la mujer, donde hay un tema hormonal súper fuerte, donde hay un tema donde uno se estrella con la maternidad, donde el cuerpo le cambia a uno pues, del cielo a la tierra. Entonces ahí no hay acompañamiento, ahí hay un abandono que también es violencia. Después de eso, entonces ya miramos otros aspectos. No solamente cuando estoy en embarazo me somete el sistema de salud a este tipo de violencias, sino todo lo que tiene que ver con el útero, la sangre, nuestra capacidad reproductiva, nuestro derecho a expresar el placer y a ejercerlo. Entonces, el tema es que uno puede hablar obstétrico cuando hablo de lo reproductivo, y de lo ginecológico cuando habla sobre todo de temas sexuales. Y la serie, digamos, creo que es muy importante visibilizar el tema de la histerectomía, porque está muy frecuente que a las mujeres por cualquier situación, después de cierto tiempo, les digan, no, usted ya es mejor que entre como dice el tráiler, entre la menopausia, se va a quitar ese problema de la menstruación, como si fuera un problema. Y entonces, bueno, digamos que para no extenderme más, voy a dejar ahí. Es decir, que estas cosas pasan más seguido de lo que pensamos. Mucho más frecuente de lo que nos imaginamos y es algo muy, digamos, diciente y doloroso también el hecho de que cuando empezamos a hablar de estos temas con un grupo de mujeres
y resulta que todo el mundo o todas tenemos un pedacito que contar con relación a ese tipo de situaciones. Lo problemático de esto es que es normal, es completamente invisible, que no se cuestiona y por eso lo vamos viviendo y los vamos viviendo. Jamás o muy pocas veces denunciamos o nos quejamos y pensamos que hace parte de la experiencia de ser mujer y pues definitivamente no, y para eso estamos aquí, para aclarar que no es normal y no tenemos que callar. Ok, justo en la serie nos pasó que salió un hashtag que era "a mí también me pasó", porque además de ser actrices, llegamos a la serie en los descansos de empezar a contarnos, oiga, sí, es que yo tuve una cita al ginecólogo, sí, yo tuve una experiencia, entonces nos dimos cuenta que a todas nos había pasado algo así fuera mínimo, que no es mínimo y es de lo que vamos a hablar. ¿Por qué una serie hecha por mujeres? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Por qué hablar de violencia ginecobstétrica? Salió la convocatoria de Mintic, que pues promueve que mujeres realizadoras, productoras, guionistas se junten para escribir una serie. Ganamos, que también fue una cosa muy, muy chévere porque también es una convocatoria que abre espacios para nosotras. Empezamos a escribir los guiones y como a meterle muchísima cabeza a qué era lo que queríamos decir. Pues fue muy afortunado que directora, productora, guionista y otras chicas del equipo estuvieran ahí para poder, digamos, saber lo que a ellas también les había pasado y poder estudiar como con detenimiento lo que queríamos demostrar a partir de las historias de cada personaje. El centro es lo que le pasa a Elizabeth, pero si te das cuenta en todas las historias que están alrededor también estamos contando, reflejando una violencia, ¿no? De esas que de pronto se conocen mucho, pero también de las otras que son mucho más sutiles, hasta pues la violencia que puede existir en una relación de pareja y que de pronto uno no se da cuenta. Entonces, creo que fue algo muy afortunado haber tenido esa experiencia y por eso también estamos ahora tratando de replicar este contenido, de pues que se vean todos los canales si se puede, y pues creo que este podcast ayuda también a que sigamos contando y hablando de estos temas que toca la serie La Voz de Elizabeth. Quiero hablar un poquito, perdón, aquí me autoentrevisto, porque sí, la verdad es que le pregunté a Sandra por qué una serie de violencia ginecobstétrica, porque es que no es normal que a uno le llegue un guión de un tema tan doloroso y tan específico para la mujer. Entonces, cuando yo supe que quedé en este casting, siendo mi primer protagónico, debo decirlo, muchas gracias, pero de verdad fue un trabajo muy honesto y de verdad como una terapia psicológica, debo decirlo, porque en serio era sentirse identificado con Elizabeth, que había sufrido violencia ginecobstétrica de una manera tan tenaz, y yo, pues que no tengo hijos, saber que sí, que también lo había sufrido de otras maneras. Más allá de eso es que ustedes que lo ven desde su casa digan, yo puedo ser esa mujer estrato 3 que va a trabajar, estrato 2 que va a trabajar todos los días, que la guerrea, que tiene sueños y que lucha por cumplir sus sueños, pero que además tiene en contra lo que hablábamos, la salud sexual en este país y la salud para las mujeres. Y bueno, no les voy a spoilear más porque para eso estamos acá, para visibilizar el hashtag "a mí también me pasó". Quiero preguntarles, acabamos de ver el tráiler, lo vieron ustedes desde allá, pero nosotros también lo vimos acá. Cuéntame, Poli, ¿qué te pareció el tráiler? O sea, tú ves el tráiler y dices, ¿qué serio vas a ver? No me canso de decirlo, es un gran aporte que ustedes como equipo le han hecho al trabajo de muchas organizaciones sociales para decir esto existe y no está bien que exista, ¿sí? Y digamos que eso es un aporte que le hacen a muchas organizaciones sociales, desde la Huitaca, el Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva. En Medellín hay más organizaciones, en Cali, en Popayán, en el norte, en Santander, que nos conocemos y hemos trabajado desde hace mucho tiempo para luchar en contra de esta violencia. También me parece importante la representación de una mujer de origen popular que no solamente vive la violencia ginecobstétrica en el lugar donde la van a atender por un tema de salud sexual, sino que también tiene un continuo de violencias, o sea, ese mismo sometimiento que vive en la clínica lo vive en su trabajo.
Entonces hay una parte donde uno dice, aquí ni se puede uno reír, ¿sí? Hay que estar muy disciplinada, hay que mantener unas jerarquías, hay un lugar que las mujeres ocupan, hay una conducta que se espera a las mujeres, y eso mismo que sucede en otros ámbitos de la vida se reproduce también en los servicios de urgencias, en las maternidades y eso. Bueno, y vamos a hacer un alto para recordarles que aquí abajito les vamos a dejar las redes del colectivo Huitaca, del Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva y de nuestra casa productora Ojo de Mentesas, por si quieren saber más de esta serie. Y ahora vamos a hablar sobre el primer capítulo. Ya vamos a entrar en materia y yo quiero preguntarle primero a Sandra. Cuéntame, ¿qué tiene este capítulo de importante? ¿Con qué te quedas de este capítulo? ¿Cuál fue la mejor escena que tú dijiste, eso representa la serie que escribimos? Se ve muy bien todo el tema de lo que decía Policarpa en cuanto a las jerarquías, en cuanto a lo que ella está viviendo también al ser una mujer del común, una operaria de fábrica que desafortunadamente en Colombia por ser pues de un estrato social, un nivel socioeconómico más bajo, pues tiene que pasar por una cantidad de penurias peor que cualquier otra mujer. Se ve en el trabajo, luego en el hospital y pues bueno, siento que ahí está construido muy bien el universo. Y hay una cosa muy chévere que pasa con el personaje, de pronto tú también lo puedes estar desarrollando en estos podcasts, y es el tema de la duda, ¿no? Elizabeth todo el tiempo tiene duda, todo el tiempo. Y eso es muy chévere porque no es un personaje como que sepa exactamente para dónde va. Y así nos pasa, o sea, así somos nosotras, más cuando se enfrenta uno con un tema como el de este tipo de violencias de las que no se hablan y uno no sabe cómo actuar. Entonces ella todo el tiempo está como desorientada, como cómo debo actuar acá, la voy a embarrar, si no estoy con la persona pues que se supone que estoy como consolidando esta familia, pues cómo voy a tomar esta decisión. Y es algo que guía a Elizabeth en toda la serie, bueno, hasta unos capítulos adelante, y es esa indecisión, ¿no? Es muy chévere que se siembra la relación que tiene Elizabeth con su esposo, y eso es algo súper importante que habíamos hablado ahorita, porque refleja también como esas relaciones de pareja que a veces también esconden allí algunos roces, algunas violencias que son sutiles, de pronto que no se identifican tan fácilmente y que se van a ir desarrollando en toda la serie. Entonces, siento que esa relación está ahí muy bien, un poco como se ve muy sólida, y ahí van a pasar cosas, ¿no? También con Javier. Y también representa, pues, obviamente, la ruptura de la normalidad, ¿no? Como en cualquier relato, pues le pasa algo a Elizabeth que hace que ella ya no pueda volver atrás, que lo que ella quería hacer, que sus motivaciones cambien. Y pues se muestra la temática. Claro, y aquí me gustaría también hablar, antes de darle la palabra a Policarpa, del grupo de apoyo que tiene Elizabeth. Claro que una vez se centraliza toda la pareja, ¿no? Como la pareja es mi apoyo, pero esta serie en especial tiene un personaje muy lindo que se llama Angelita, que lo van a ver si ven la serie, que es una persona muy importante para Elizabeth porque es la que básicamente le ayuda a tomar las decisiones en esta duda que todo el tiempo asalta a Elizabeth de no saber qué hacer. Entonces es como su guía, y un montón de mujeres que también ya después van a ver que la van a apoyar. Cuéntame, Poli, ¿cómo te pareció el primer capítulo? Y sobre todo, ahora que nos hablaste de las manifestaciones de la violencia ginecobstétrica, algún día lo voy a decir bien, cuéntanos qué manifestaciones podemos encontrar en este primer capítulo. Me parece que hay que hablar de la maternidad. Para mí es evidente, tal vez por lo que pues lo he estudiado, pero como que la gana de quedar en embarazo es más digamos, por el compañero, ¿sí? Y en ese sentido hay un momento en que Angelita le dice, pues China, para ese dolor que tiene, tomes esa pastilla. Y Lisa dice, no puedo tomarme la pastilla porque qué tal esté embarazada y entonces le hago daño al bebé. Cuando ella viene, digamos, como mucho tiempo diciendo, me duele, el dolor está aumentando, no puedo trabajar, no puedo... Ahí está el dolor, mejor dicho. Y
tanto el esposo como ella misma le dice como no, o sea, el dolor está ahí, pero pues de pronto es que estás embarazada, entonces cuídate. Y se normaliza como el dolor, y eso que está diciendo Elizabeth no es para ir al médico urgentemente. Hay varios estudios que hablan de eso, porque las mujeres tardamos tanto en ir a urgencias, y cuando ya vamos a urgencias pues es un poco tarde, ¿sí? En el sentido de que nosotras o estamos cuidando a otros o consideramos que no hay, digamos, el suficiente dolor o el suficiente riesgo como para decir mi vida o mi salud está en riesgo, y no vamos rápidamente al médico. Entonces, digamos que si hay como un tema, no, yo prefiero aguantarme el dolor, no me tomo la pastilla, y también se para ahí como en un tema de una maternidad donde yo me tengo que sacrificar, o sea, sí me duele, pero si estoy en embarazo, ¿qué hago? Y Javier también de alguna manera le dice, no, ese dolor debe ser que estás embarazada, como cuídate y quédate quieta, pero en ningún momento él dice, camine ya para urgencias, ¿sí me hago entender? Hasta que ya la amiga le dice, no, esto ya no es normal, camine, y ahí entra. Entonces, digamos como que ese tema de la maternidad, cuando uno va a estudiar la violencia obstétrica, una de las justificaciones está en esa maternidad ligada al sacrificio. O sea, la buena madre se tiene que ver todo el tiempo, así no está embarazada, ¿sí me entiendes? Lo otro es lo del sistema de salud, que es supremamente frustrante. O sea, vas a urgencias, estás que no puedes del dolor, y no solamente el aspecto físico que tienes no hace que te entren inmediatamente y que te atiendan, sino que te dejan esperando, y eso digamos que hace que la salud se vaya deteriorando con las horas, y hasta que Elizabeth no entra en un shock y no se desmaya y dicen, ay Dios, sí, ya ahora sí toca atenderla, sí, entonces entra a ver qué es lo que tiene, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es muy diciente el tema del sistema de salud, y lo ponen súper bien, porque así yo creo que todo el mundo que entra a urgencias se siente identificada con esa escena. Usted está que se retuerce el dolor, no la atienden rápido, y cuando la atienden aparte le toca entrar sola, y era una cosa de las que yo decía, Elizabeth entra inconsciente, y a pesar de esa inconsciencia no se les permitido que entre con un acompañante. Y la narrativa del obstetra le hace el tacto y tranquila, no se queje, porque ser mujer duele, no, bueno, digamos como que no hay, digamos, como un acompañamiento ahí, sino bueno, aguántese el dolor y ya pasó. Eso me parece complejo, y también el tema de que no hay opciones. O sea, usted ya está así, ya vamos a hacer esto, firme aquí rápido y bueno, la operamos y se va. Y eso sí es algo muy frecuente en un sistema de salud que privilegia o que tiene sus decisiones con base en qué tan rentable es o no este tipo de paciente. ¿Sí? Claro. Y ahí hay un tema que es muy importante, que lo denuncian los obstetras, que ahí sí me solidarizo con el gremio, es que es el gremio que más demandas tiene, ¿sí? Y es un gremio que le pagan muy mal, y que también, digamos, no tienen, digamos, como las condiciones para poder ofrecer, digamos, un servicio de salud. Gracias, Policarpa, y sí, es muy importante, y ahorita que yo la escucho a ella como hablar de las manifestaciones de la violencia ginecobstétrica, a mí me parece que en cuanto a la creación del personaje, me acuerdo mucho de la lectura de guión de esta serie, porque para mí, que nunca lo he vivido, nunca me han tenido que hacer como un procedimiento médico tan fuerte como una histerectomía, era casi inimaginable pensar qué sentía una mujer que está adolorida, llena de medicamentos, en bata, en un hospital, con su esposo afuera, con el cual no tiene acceso, ¿sí? Y tomar una decisión tan grande como es quitarle su sistema reproductivo. O sea, es un órgano, es como, alguien lo dijo, ¿qué día? Es como amputar el cuerpo, quitarle una mano, básicamente. Entonces, para mí, por ejemplo, actuar esa escena en específico, creo que fue de los retos más complicados. Esa y una que vamos a ver en otro capítulo más adelante, pero creo que fue uno de los retos más complicados, porque es básicamente la duda real que se ve en los ojos de ella en o me salvan la vida, que es lo que me está de alguna manera dibujando el doctor, si no se hace esto usted se muere, porque así lo dice, o definitivamente olvidarme del sueño que tengo de ser madre. Y me pongo en los pies de una tía que tengo, de mi mamá que le pasó, que como que estas historias son supremamente recurrentes en las familias. O sea, realmente todos ustedes deben tener
al menos una persona en su círculo familiar en la que un médico le dijo, lo único que podemos hacer es extirparle ese órgano. Y vaya y dígale no al médico, ¿no? Es como, hey, pero no, es lo único que podemos hacer. Y lo que dice el médico es lo que se hace. Sí, hablando de la histerectomía, a mí me salvó de una histerectomía fue buscar el conocimiento de las mujeres, ¿sí me entiendes? Entonces, en la medida en que cuando dijiste que Elizabeth duda todo el tiempo, porque todo el tiempo la hacen dudar de lo que ella piensa, de lo que ella desea, de lo que ella tiene que hacer, sí es, digamos, como muy diciente el tema de como que la única solución que usted tiene es quitarse este órgano porque pues no tenemos más. Yo tuve la orden en la mano donde vaya se opera. Y yo pregunté a varias mujeres donde, bueno, usted ya tuvo histerectomía, ¿cómo le fue? Y lo que ellas me contaron de lo que sucedió con la histerectomía, yo dije, eso no lo quiero para mí, ¿sí? Cosas que no se hablan y que pues para mí es un derecho, como el tema de sentir placer y ejercerlo, ¿sí? Entonces, varias de las compañeras, de las mujeres a las que les pregunté, yo después de que me sacaron el útero, yo siento que la libido se bajó, yo siento que la vagina está más seca, yo no lubrico igual, que camello llegar a un orgasmo, y yo, no espere, o sea, como, sí, todavía no, y a veces cuando cuento esto la gente le da risa, ay, como usted, sí, no, es que es un derecho humano que tengo yo de ejercer el deseo y practicarlo de la manera en que yo quiera, y eso me cuestionó mucho, y yo dije, no, sí, o sea, tranquila, no hay necesidad de hacer eso, pero sí la narrativa médica era una frase que me pareció súper chocante. El médico me dijo como, pero usted ya a los 37, ya a los 37 el proyecto de la maternidad ha caducado. Yo le dije, doctor, eso lo decido yo. Claro. Es mi decisión si sí o no, soy mamá o no a los 37, a los 42, a la edad que yo decida, porque es una decisión propia. Entonces, ahí él me dice, usted ya no, el proyecto de la maternidad no, y me pone a dudar, me dice, yo sí estoy vieja ya para tener ya ser geriátrico, ¿sí? Pero sí es muy importante como esa conexión entre mujeres y como esa sabiduría, ese conocimiento, porque si nos quedamos con el tema de cómo nos concibe el sistema médico a nosotras, pues siempre vamos a estar en pérdidas y nunca vamos a poder tomar las decisiones que son realmente las que necesitamos, o sea, desde nosotras mismas. La experiencia que tuvimos con Carolina Rincón, que es la guionista también de la serie, porque ahora que se vio la serie y cuando hacíamos los ensayos y cuando estábamos grabando, lo que veíamos era que todas las personas, incluso los hombres, también decían, a nosotros nos pasó, también tenemos una persona en la familia, una mamá, una tía a la que le pasó. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de toda de cómo callamos las mujeres, porque de pronto uno lo relaciona muchísimo como con el tema del embarazo, con el tema ya de una cosa tan extrema como la histerectomía, pero nos dimos cuenta que todas habíamos pasado también por, digamos, momentos en que un doctor o incluso una doctora nos hizo sentir incómodas en una revisión de rutina, en las mismas preguntas que nos hacían, pues, y también eso lo pusimos en los diálogos, o sea, como que hay muchas cosas de los diálogos que de pronto en el análisis que hicieron, que hizo Huitaca, que está muy chévere, decían como, pues, se dice tal cosa y nosotros lo pusimos porque decimos, es que nos lo han dicho muchas veces, el tema de las mujeres, como es que ser mujer duele en esa, también cuando empezamos a escribir el guión, empezábamos como a acordarnos de cosas que nos habían pasado y como, eso dejémoslo para el quinto capítulo, y hay unos momentos más adelante de la historia de los capítulos en que ella tiene que ir de nuevo a que la revisen y es como una revictimización, o sea, aparte de que entonces tienes que tener una histerectomía y que ella, digamos, elige como un camino de reivindicación un poco por lo que le pasó, pues hay como una revictimización de nuevo y le pasaba, o sea, yo soy mamá también y me pasó cuando tuve a mi hija, como que después de todo el proceso de embarazo que es súper difícil, luego de tener a la niña y luego uno decía, tengo que volver a que me hagan una citología, por ejemplo, a mí me hicieron una citología y mi hija había nacido hace 15 días, imagínate, o sea, súper doloroso porque yo estaba aún herida y me dijeron, no, tiene que hacerse la citología. Yo no tenía ni idea.
Sí, o sea, como que siento que nosotras callamos mucho. Y en el momento en el que empezamos a contar la historia, muchas mujeres a nuestro alrededor abrían los ojos como, "¡Ah! De eso se puede hablar, de eso", o sea, a mí también me pasó, pero es como que no caíamos en cuenta. Entonces ahora lo hablamos y nos ponemos a mirar lo que le pasó a mi mamá, a mi tía, a mi abuela, a mi bisabuela, y ahí viene un montón de dolor de generación en generación, y siento que eso es un aporte muy, muy importante que hace la serie también para que lo podamos poner en diálogo, ¿no? Desde la cosa más sutil que nos haya pasado en un consultorio hasta pues estas cosas que son repercuten de una manera mucho más grave en el cuerpo de la mujer. Bueno, y vamos llegando al final de nuestro primer capítulo del podcast. Yo quiero agradecerles por venir el día de hoy y vamos a nuestra última sección de nuestro podcast, que es conclusiones. Palabras claves con las que ustedes se van el día de hoy, que nos dijeron como datos claves, conceptos. Aprendimos qué es violencia ginecobstétrica y yo aprendí a decirlo. Entonces, bueno, Sandra. Es importante hablar, es importante que busquemos en nuestra memoria para recordar cuáles son los momentos en los que hemos tenido alguna escena y en nuestras propias vidas de violencia ginecobstétrica, sobre todo para hacer conciencia de cómo podemos actuar, ¿sabes? Como que cuando ya dices, wow, creo que esta situación no está bien o no me estoy sintiendo bien, como que puedes aprender a reaccionar. Creo que es una invitación para que podamos hacer conciencia de que esto existe, esto pasa todos los días, nos pasa, y seguramente también vamos a tener herramientas aquí de la mano de las chicas de cómo podemos actuar cuando estemos en una situación de violencia ginecobstétrica. Gracias, Sandra. Policarpa. Yo creo que como conclusión el tema es que la resignación no es buena, afecta la salud física, la salud mental, te afecta la vida cotidiana, y en ese sentido, cómo tener una actitud de resignación frente a esas violencias que vivimos continuamente, pues no hay que callar. En general, en todos los países del mundo cuando se habla de salud materna, o sea, por salud relacionadas con un embarazo, de la mortalidad materna, y es un dato muy importante porque ese dato dice cómo va el desarrollo humano, digamos, como en cada país. Pero sí se habla muy poco del tema de la morbilidad, o sea, de qué tanto nos enfermamos nosotras por temas relacionados con la maternidad, un embarazo o situaciones de salud sexual y reproductiva. Eso está en una caja negra, eso no se conoce, y digamos que de alguna manera todo esto que está pasando, y pues para mí, digamos como activista, militante de todo este tema, sí me cuestiona mucho el tema de que esas situaciones, esos efectos a corto y mediano plazo están completamente invisibles. Entonces también hacer un llamado frente a eso. Muchísimas gracias por la participación. No, a ti, Policarpa, por estar acá. Creo que lo más importante también de este espacio es poder contestarnos las preguntas que tenemos, porque ya nosotros cumplimos con visibilizar el problema, ¿sí? Pero ahora está muy bien como profundizar con personas como Policarpa y otras que nos van a estar acompañando que tienen conocimiento del tema, porque algo que acaba de decir Sandra que me parece muy importante es, bueno, ya sabemos las manifestaciones de la violencia ginecobstétrica, ¿ahora qué hago? Vaya y sabe Dios si esa pastilla sí era o si ese procedimiento sí era. Entonces siento que lo bueno que está pasando en este momento es, ¿qué hacemos? ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que llamar? ¿Con quién nos comunicamos? ¿Cómo hacerle ese pare a esas violencias que nos están pasando a nosotras como mujeres? Entonces, bueno, nada, muchas gracias. Qué feliz estoy de que estén aquí en este espacio, en nuestro primer capítulo del podcast de la serie La Voz de Elizabeth. A ustedes los invito a que vean la serie, a que nos cuenten aquí en los comentarios si tienen preguntas. Policarpa nos va a estar respondiendo. Pueden dejar sus comentarios, pueden dejar su like acá, pueden compartirnos en redes sociales, porque esta información tal vez ustedes no la necesitan, pero puede que el amigo de la amiga la necesite en este momento. Y nos vemos la próxima semana, porque vamos a hablar del segundo capítulo de la serie, que si no se la han visto se lo tienen que ver. Vamos a hablar acá, vamos a tener otros invitados.
Entonces nos vemos. Yo quiero agradecer al colectivo Huitaca. Aquí aparecen las redes para que las sigan, por si tienen también alguna pregunta con ellos. Yo me imagino que tienen asesoría a todos los casos que pueden estar pasando en este momento. Les dejo las redes de nuestra productora ejecutiva Ojo de Mente Sas, que fue la que creó esta serie. Y nada, yo soy Diana Vivas, muchas gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana y esto es La Voz de Elizabeth, el podcast. Chao.